Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos en nuestro programa al doctor Juan Carlos Frontera, un hombre que trabaja mucho, es profesor posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de El Salvador, y la verdad es que es un hombre que se mueve con gran prolijidad, trabajando, pensando y haciendo, que no nos quedamos en el pensamiento, sino en la acción. Por eso me gusta mucho que trabajemos juntos y estamos en la idea de más adelante, no podemos hacerlo de ayer para hoy, el tema de que no funcionan ciertas cosas, sobre todo en la dirigencia política, y pensando en la conformación, después de algunas conversaciones con autoridades pertinentes, de la escuela de dirigentes, la escuela política. Querido Juan Carlos, te agradezco mucho tu presencia y te dejo a vos que nos diga cómo estás viendo este momento complicado. Pero antes, si me permiten un minuto más, yo quiero rendir homenaje al expresidente de la Nación, doctor Carlos Menem, que hace 2 días ha fallecido, y coincidiendo, disintiendo, tenemos que reconocer que impuso muchas transformaciones, sobre todo en su primera presidencia. Es decir, que fuimos amigos, fuimos gobernadores juntos, él fue presidente, discrepamos, bueno, todas estas cuestiones que yo siempre sostengo y reitero, que la discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica. Mi homenaje entonces al expresidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Adelante, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Pocho, por brindarme este espacio. Siempre has sido muy generoso conmigo y también tus palabras fueron muy o demasiado generosas o elogiosas hacia mí. Creo que estamos, como hemos hablado en varias oportunidades, y lo hemos mencionado, reflexionado en un programa anterior y a través de documentos que hemos intercambiado, estamos en un momento muy difícil, ¿no? En un momento que nos mostró o nos muestra una Argentina en una situación compleja, en una situación donde encontramos más debilidades que fortalezas, donde encontramos nuestro tejido social en una situación de fuerte tensión, donde es necesario poder reconstruir ese tejido social. Y ahí creo que la clave es un poco lo que has mencionado muchas veces, ¿no? Por un lado, dejar de lado las ideologías, ¿no? Yo creo que el camino, y ahí son palabras mías, no tuyas, yo creo que el camino es el eclecticismo, ¿no? Hay que hacer una gran sincresis entre todos los pensamientos y adoptar la idea mejor o la mejor idea para la circunstancia determinada para volver la acción y solucionar un problema. Si nos atamos, como vos decís muchas veces, a las ideologías, nos vamos a encerrar en pequeños conjuntos y no vamos a poder ver la realidad en forma completa. Y otro paso más que es necesario para dejar de lado las ideologías, no dejar de lado lo que uno piensa y sus propios principios, sino ponerlos y mostrarlos sin temor, ¿no? Sin temor en el contacto con el otro, favorecer el diálogo, ¿no? Yo creo que la posición ecléctica permite que hablemos con todos, ¿no? Y tengamos un diálogo fructífero con el otro, porque no combato al otro, no discuto con el otro, sino busco nutrirme del otro para encontrar una solución frente a un problema grave. Otra de las cuestiones que hemos hablado en muchas oportunidades es la necesidad de una comunión de generaciones, ¿no?
la comunión de los más jóvenes, que van a tener la mayor fuerza, el mayor vigor, una generación intermedia, que quizás por momentos le toque ser navegantes, por experiencia, quizás no por capacidades, y una generación como la tuya que tiene un montón de experiencia y de conocimiento y tiene la generosidad de decir, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto otro también, tuve ciertos aciertos. Como mencionabas recién cuando recordabas al presidente Carlos Menem, los hombres son sus circunstancias también, ¿no? Yo intento a veces, y quizás no quiero sonar un poco utópico, intento ver que nadie tiene malas intenciones, ¿no? A veces las circunstancias hacen que nos condicionen en esas acciones que vamos a llevar adelante. Siempre tenemos tiempo para descubrir o pensar en malas intenciones de otro, pero creo que al principio hay que empezar en las buenas intenciones y muchas veces uno no hace lo que quiere, sino lo que puede. Y lo tercero que vos mencionás, y yo creo que hay que fortalecer en este tiempo, es la necesidad de formarnos, ¿no? En una comunidad política podemos encontrar diferentes niveles formales de formación. Digo formales en el sentido de los títulos o los grados académicos que se pueden lograr o que no se tienen. Pero eso no significa que quien no tiene estudios formales no tenga muchísimos conocimientos. Al contrario, la práctica, el autoformarse, ser un autodidacta, muchas veces generó más genialidades en aquellos que están formados. Y a veces hay celos y hay que saltar los celos, volver al otro sujeto y dejar de que sea un objeto, verlo como alguien que nos vamos a nutrir, no importa la edad, si es más joven, si tiene más edad, si piensa distinto, podernos nutrir. Y creo que el ámbito de la capacitación es un ámbito fundamental. Por eso hemos hablado muchas veces, es la necesidad que en algún momento exista o se cree. Hay muchísimos proyectos, pero poder generar un diseño de una escuela de dirigencia, de una escuela de gobierno, que pueda albergar tanto enseñanza, la vinculación con la comunidad y también investigación, pero donde podamos estar todos, ¿no? Donde se vincule la academia con la praxis de la política, donde aquel que no tiene una formación formal esté y sea reconocido como aquel que tiene una formación formal. Poder unir teoría y práctica, ¿no? Teoría y acción, ¿no? Pensamiento y acción. Es importante que podamos empezar a tener, y yo creo, y empezar a fortalecer grupos de pensamiento. En otros países existen grupos de pensamiento partidarios, no partidarios, de diferentes generaciones que se van nutriendo para ver sus propios países no al día siguiente ni a los 5 años, sino ver un país en la centuria siguiente, ¿no? Y podernos proyectar en ese sentido. Por eso es necesario, como tú bien dices, es poder tener un espacio de formación. Un espacio de formación que no sea endogamio, que no sea hacia adentro, que no sea solamente interno de un partido político, sino que esté abierto. Y abierto hacia la comunidad, no hacia la comunidad política y aquellos que no participan directamente en la política. Y por supuesto, tiene que haber una vinculación entre universidad, perdón, una vinculación entre universidad y esos medios de formación política de los partidos políticos. Y Gracias, sabe Pocho. una cosa, querido Juan Carlos, yo lo dije el otro día en el Zoom que tuvimos hace 2 semanas, que está bien que nos reunamos y que hagamos convergencia, confederaciones con los que tienen partido político. Lo que pasa es que acá parece que algunos se confunden y en lugar de participar con los partidos políticos, participan individualmente. Y yo creo que tenemos que darle toda la importancia que tiene por el trabajo que significa, por las afiliaciones que requiere la ley y modificar incluso la ley de partidos políticos en alguna medida. Eliminar el sistema de lista sábana y hacer la lista única o lo electrónico, porque si no se confunden los malos y los buenos, o los buenos y los malos.
Y el otro gran defecto, a mi criterio, de algunos que participan individualmente, es soñar con que en la justicia de un día para el otro se puede obtener la personería jurídica o política, que vos sabés que no es fácil, porque estás en el partido, pues sabés que acá tenés que reunir, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, 4.000 afiliados, lo mismo que en otros lugares, salvo provincia de Buenos Aires, que es un país dentro de otro país, que tenés también la necesidad de las 4.000, pero tenés que agregarle en 2 secciones electorales 8.000 fichas más. Entonces, y el otro problema, agrego yo, a mi criterio, es que nos preocupamos primero si vamos a ser o no candidatos y después si vamos a ser ciudadanos que conocemos los temas para resolver los problemas de la gente. Y yo creo que en este momento, y lo digo así crudamente, a lo mejor no muy finamente, nos preocupa más que seamos ser indios, pero no tenemos caciques. Y es una forma de decir, no nos preocupamos si hay mucha gente que nos siga, mucha gente que no nos siga, mucha gente a la cual tenemos que dirigirnos y tratar de que nos interpreten lo que pretendemos. Es decir, con vos hablamos en un programa anterior y lo reitero hoy. Estamos trabajando no para hoy, estamos trabajando no para el cortoplacismo, estamos trabajando para la Argentina del año 2040, donde no vamos a estar nosotros. Pero si no lo hacemos, ponemos en riesgo que nuestros nietos, nuestros hijos, nos digan, ¿y ustedes qué hicieron para que las cosas anden mejor? Se acordaron de ustedes y se olvidaron que vienen las futuras generaciones a asumir la posta que le dejamos. En este momento, como generaciones intermedias, creo que tenemos que dar ese regalo, ¿no? Ese regalo de dar nuestro tiempo, que no es un bien renovable, es un bien finito, a las generaciones que vienen, ¿no? Alguna vez en algún texto breve puse, bueno, no hay batalla más bella que hacerla por el prójimo, ¿no? Que librar por el prójimo que no conocemos, o sea, aquel que todavía no nació, o aquel que está pero no conocemos y le vamos a dar lo mejor de nosotros para que esté mejor, ¿no? Para que haya un país mejor. Sin duda, creo que hay varios temas culturales, Pocho, que vos los conocés mejor que yo. Nuestra historia está cruzada por los personalismos, ¿no? Sobre todo la historia política, siglo XIX, siglo XX. El siglo XX, si bien nos dejó a su comienzo algunos partidos políticos ya conformados, el mismo PAN, el Partido Autonomista Nacional, el radicalismo, el socialismo, etc. La realidad es que con los comienzos del siglo XX aparece la idea del movimiento político, ¿no? Tanto en Irigoyen como en Perón. Entonces, yo creo que la idea de movimiento político, no sé a tu entender, fortalece la idea del personalismo, más que la idea del partido político. El partido político se transforma casi en un instrumento. Fue parte de nuestro siglo XX y creo que el siglo XXI nos exige quizás abandonar los personalismos que pudieron funcionar en un momento determinado y la Argentina pudo haber logrado sus objetivos, pero quizás hoy, sobre todo con las generaciones que vienen, que piensan distinto a nosotros, que son formadas en forma distinta, donde no ven un mundo vertical, los más jóvenes ven un mundo horizontal, donde estamos todos en el mismo nivel. Yo creo que esos personalismos hay que dejarlos al costado. Son necesarias, por supuesto, las personalidades fuertes para conducir, pero dejar los personalismos y empezar a construir colectivos, ¿no? Empezar a construir conjuntos. Y los partidos políticos son fundamentales en esa reconstrucción. Mirá, querido
Juan Carlos, yo digo que los partidos políticos no están pasando por su mejor momento. Hay gente que de un día para el otro cambia sustancialmente de postura. Lo que sí digo es que más que la dirigencia o el personalismo, yo creo que las ideologías están perimidas, son arcaicas y ya no existen a mi criterio. Sí las ideas. Y lo otro que tiene que existir es más que partidos políticos que a pesar de la reforma del 94, donde se le dio rango constitucional, lo que debe existir a mi criterio es liderazgos, es lo que la gente pretende. Liderazgos que marquen el camino, pero con generosidad, con conocimiento, con honradez, con espíritu constructivo, buscando cada uno del rol que le toca, que le vaya bien a nuestros compatriotas, que le vaya bien a los seres humanos. Creo que esta es la obligación fundamental que tenemos. Por eso te decía lo anterior, pensando en cuando ya nos vamos a estar nosotros, tenemos que dejar el camino, que a lo mejor puede ser acertado, equivocado, pero con total honradez y sinceridad, para que las generaciones lo tomen, las generaciones que vengan, lo tomen y lo mejoren, lo pongan en la mejor situación, para que volvamos a tener ese gran país, nuestra querida Argentina, que fue la sexta potencia, o séptima o quinta, si querés, en el mundo. Hoy estamos allá en el 170 y pico, en el pelotón de los rezagados. Y eso es lo que no podemos admitir si tenemos amor a los seres humanos y sobre todo no sentirnos fracasados e impotentes para que con un análisis generoso y responsable logremos lo mejor para todos. Coincido y en muchas oportunidades hemos hablado que es necesario un diagnóstico, ¿no? Quizás el diagnóstico no sea agradable, pero en ese diagnóstico van a estar todas nuestras fortalezas, ¿no? Tener mucha conciencia de cuáles son nuestras carencias o debilidades y cuáles son las fortalezas. Esa generación del 80, con un proyecto con sus virtudes y sus defectos, me refiero a la generación de 1880, tuvo conciencia del país, tuvo un diagnóstico de ese país, supo en qué podía intervenir y en qué no iba a poder intervenir en la economía. Así es. ¿Cuáles eran las características políticas? Lamentablemente, no hubo un proyecto de renovación. O sea, hubo proyectos que plantearon renovaciones o nuevos horizontes, pero lamentablemente no se pudieron plasmar en la misma cantidad de tiempo que lo hizo la generación del 80. Si uno toma ese modelo del 80, uno puede decir que básicamente estuvo casi 50 años vigente, ¿no? Pero luego no tuvimos renovaciones perdurables por nuestros grados de intolerancia, de incomprensión, de falta de diálogo, de no entender al otro, como dije recién, como un sujeto. Yo creo que todos amando al país de alguna manera. Por eso insisto, yo intento no ver malas intenciones. Juan Carlos, ¿Cómo no? El programa es tuyo. Pero yo sostengo que el mayor de los problemas fue el déficit en materia social. Hubieron muchos aciertos, así como en todas las cosas, mejores y peores. Cuando Carlos Pellegrini, por ejemplo, generación del 80, se convierte en el piloto de tormenta cuando reemplaza a una gestión que no era la mejor, y bueno, en poco tiempo se le llamó el piloto de tormenta pues resolvió la cuestión. No obstante lo cual, cuando la avenida peronismo no tuvimos
realmente una política social que beneficiara a la gente. No el regalo, no la cosa fácil, no los privilegios que no tienen sentido, sino lo que realmente corresponde para una vida digna, para una vida en la cual podían las familias vivir mejor, educar a sus hijos y tener un nivel que les permita estar mucho más cómodos viviendo como realmente corresponde a los seres humanos. Como vos bien estás diciendo, Pollo, yo creo que el gran problema que encontramos en el siglo XX, insisto, por nuestros desencuentros, es que no pudimos lograr un equilibrio entre crecimiento, desarrollo y auxilio. ¿Por qué agrego el término auxilio? Auxiliar al que está en una situación precaria, al que le va a ser muy difícil lograr un desarrollo, porque no tiene los recursos ni las herramientas. Entonces, ese equilibrio entre crecimiento, desarrollo y auxilio, no quiero utilizar el término ayuda, ¿no? Porque uno no está ayudando a otro necesariamente, lo está auxiliando para que se incorpore al sistema, para que esté al lado mío, ¿no? Yo ayudo generalmente al que está en una posición menor, pero yo quiero auxiliarlo para que, me parece que es una mejor palabra, ¿no? Auxiliar para equiparar. Y tanto el modelo del 80, quizás ese modelo del 80 logra un crecimiento, es un crecimiento abrupto, pero no estaban dadas las condiciones para lograr un desarrollo, para que se diera ese efecto cascada en toda la sociedad, tenemos aspectos inmigratorios, etc. Pero luego vamos viendo un desequilibrio que no se va logrando esa armonía, a mi entender, en el siglo XX, y creo que el desafío de hoy es lograr eso, ¿no? Lograr crecimiento, lograr desarrollo, y lograr ese auxilio, un auxilio que no puede ser permanente, ¿no? Si estoy permanentemente auxiliando, hay algo que estoy haciendo mal. Y si voy ampliando el auxilio, porque hay más gente que necesite ese auxilio, también algo estoy haciendo mal, tengo que empezar a hacer ajustes. Y creo que hay un punto inicial que es encontrarnos, ¿no? Encontrarnos todos. Me parece que como se nos fue el tiempo, coincido con lo que vos sostenés, y creo que nuestra obligación es estudiar cada vez más, analizar en mayor profundidad los temas en los cuales hay que clarificar las cuestiones y sobre todo no pensar en uno, sino pensar en uno, por supuesto, para hacer mejor, lo mejor posible las cosas, pero pensar fundamentalmente en los demás. Creo que esa es nuestra obligación, pensar en el otro, no para echarle la culpa de los errores que se cometen, sino pensar para un mejor estándar de vida y para una mejor situación para la gente. Tenemos que seguir hablando de este tema que es muy profundo en el fondo, querido Juan Carlos, y lo hablamos personalmente muchas veces, y después con las autorizaciones que necesitamos en este momento, tratar de formar a los seres humanos una mayor preparación a efecto de que se puedan llevar a cabo de mejor manera las gestiones que le corresponden a aquellos que son hombres de Estado y que tienen que participar en la vida institucional del país. Yo te agradezco mucho tu presencia, querido Juan Carlos, y seguimos conversando acá, afuera, donde sea, no conversando, sino haciendo, que es más importante que conversar. Muchísimas gracias por este espacio y como hablamos antes de comenzar la grabación, hay que salir de la zona de confort por el otro, ¿no? Donde estamos cómodos hay que abandonarlo y empezar a trabajar por los otros. Y insisto, aunque suene utópico, creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer, ¿no? Y es un esfuerzo sincero. De acuerdo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Abrazo enorme. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del Desafío Medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le agradezco al doctor Frontera, me queda menos de un minuto, y para sintetizar lo que conversamos en este programa, debo decir que tenemos que asumir, pero en serio, no por beneficios personales, la tarea auténtica, lo que participamos en todo esto, de convertirnos o de ser realmente, verdaderamente, servidores públicos, servir, en definitiva, a nuestro pueblo, a nuestra gente, que es lo que verdaderamente corresponde. Esa es la misión, ese es el compromiso, y ese sería el mejor aporte que podríamos hacer en beneficio de los demás. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.